Dicen que el desprecio más cruel no es aquel que se grita en medio de una plaza, sino el que se susurra entre paredes de mármol, convencido de que nadie importante está escuchando. Dicen que las mansiones antiguas guardan los insultos igual que guardan el frío, atrapados en las piedras, impregnados en las cortinas, flotando en el aire durante años como un perfume que nadie quiso, pero que todos terminan respirando. Y en la mansión von Steiner, aquella noche de octubre en que el viento azotaba los robles del jardín y las velas temblaban como almas asustadas, el desprecio tomó forma de palabras y encontró, sin saberlo, al testigo más peligroso de todos. Mara Voss llevaba 6 años cocinando para el conde Aldrich von Steiner, sin que él supiera exactamente cómo se llamaba. 6 años de madrugadas encendiendo los fogones antes de que el sol se asomara por las ventanas emplomadas de la cocina. 6 años de manos enrojecidas por el frío del agua y el calor de las ollas. 6 años de servir en silencio, de no levantar la vista cuando los señores cruzaban el pasillo, de ocupar ese espacio invisible que la alta sociedad reservaba para quienes hacían posible su comodidad sin merecer, a sus ojos, ni siquiera un nombre. Era una mujer joven, de cabello oscuro recogido siempre con severidad bajo el gorro blanco de cocina, de ojos color avellana que observaban el mundo con una mezcla de paciencia y una inteligencia tranquila que nadie en aquella casa había tenido la curiosidad de descubrir. Mara no era invisible porque careciera de presencia. Era invisible porque así lo exigía el orden de las cosas en el mundo que le había tocado habitar. La noche del compromiso, sin embargo, Mara había volcado todo su talento en aquel banquete. El conde Aldrich iba a anunciar su promesa de matrimonio con Lady Isadora Krenzel, hija de uno de los varones más influyentes de la región, y la mansión entera había sido preparada para la ocasión con una magnificencia que hacía años no se veía entre aquellas paredes. Los criados habían pulido la vajilla de plata durante 2 días. Las flores habían llegado desde la capital en cajas forradas de seda. Y Mara, que nunca había recibido un encargo tan importante, había trabajado sin dormir durante casi 48 horas para preparar un menú digno de la celebración. Había elaborado consomés perfumados con hierbas del jardín, aves rellenas con trufas traídas del mercado del pueblo, pasteles de hojaldre que se deshacían en la boca como promesas bien cumplidas, y una tarta nupcial de almendra y rosas confitadas que el ama de llaves anterior, ya retirada, le había dicho que era la más hermosa que había visto en décadas. Mara lo había dado todo, porque así era ella, aunque nadie se lo hubiera pedido con ese nivel de entrega, aunque nadie fuera a agradecérselo. Antes de continuar con esta historia, necesito pedirte algo. Detente un momento y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás acompañando esta noche. Me encanta saber de qué rincón del mundo llegan las personas que comparten estas historias conmigo. Escribe tu país ahora y luego sigamos juntos. Fue después de la cena, cuando los invitados comenzaban a retirarse y los criados recogían los últimos platos, cuando Lady Isadora Krenzel decidió hacer una visita a la cocina. No fue una visita de agradecimiento, fue una inspección, del tipo que hacen quienes necesitan recordarles a los demás exactamente cuál es su lugar. Lady Isadora entró por el pasillo de servicio con la barbilla alta y los guantes todavía puestos, flanqueada por su doncella personal, y encontró a Mara de rodillas fregando el suelo de piedra, agotada hasta los huesos pero incapaz de dejar la cocina sin orden antes de retirarse. Era la imagen perfecta de la dedicación silenciosa, y Lady Isadora la veo como la imagen perfecta de la inferioridad. «¿Así que eres tú la que ha preparado este banquete?», dijo Lady Isadora, recorriendo la cocina con la mirada como quien evalúa un mercado de ganado. Su voz tenía esa calidad afilada de las personas acostumbradas a no ser contradicidas, ese tono que no necesita subir el volumen porque lleva el peso del apellido detrás. Mara se puso en pie despacio, con la dignidad callada de quien ha aprendido a no encogerse, y asintió sin pronunciar palabra. Lady Isadora arrugó la nariz como si el olor a los fogones le resultara ofensivo. «Mediocre», pronunció, como si la palabra fuera un veredicto inapelable. El consomé estaba aguado,
la carne demasiado hecha, y esa tarta era una vergüenza para una mesa de nobles. Esperaba algo mejor de la cocina del conde. Pero supongo que no se puede pedir oro a la suciedad de cocina. El silencio que siguió fue tan denso que las llamas de las velas parecieron contenerse. La doncella de Lady Isadora bajó los ojos. Dos criados que fregaban al fondo de la cocina intercambiaron una mirada rápida, incómoda, de esas que dicen todo sin necesitar palabras. Y Mara, de pie frente al fogón apagado, con las manos enrojecidas y el gorro blanco torcido por horas de trabajo, sintió cómo aquellas palabras la golpeaban en el pecho con la precisión de alguien que sabe exactamente dónde duele. No tembló, no lloró. Apretó los labios y sostuvo la mirada de Lady Isadora con unos ojos que no pedían perdón por existir. Lo que ni Mara ni Lady Isadora sabían en ese momento era que el conde Aldrich von Steiner llevaba varios minutos detenido en el pasillo que comunicaba la galería principal con la cocina de servicio, con la mano apoyada sobre el marco de la puerta entreabierta y la respiración lenta y contenida de quien escucha sin querer y no puede dejar de hacerlo. Había bajado buscando el libro que creía haber dejado en el despacho contiguo, y el sonido de la voz de su prometida lo había detenido en seco antes de que pudiera anunciarse. Cada palabra de Isadora había llegado hasta él con una claridad cristalina, y algo en su interior, algo que llevaba meses dormido bajo capas de obligación, de protocolo y de una resignación aprendida, comenzó a despertar con una lentitud que se parecía mucho a la furia. Hay momentos en la vida que no anuncian su importancia. Llegan sin fanfarria, sin el peso solemne que uno imaginaría para los instantes que lo cambian todo, y solo después, mucho después, cuando uno vuelve la mirada hacia atrás, comprende que fue exactamente ahí, en ese segundo sin nombre, donde el destino giró sobre sus propios goznes como una puerta vieja que llevaba años esperando ser abierta. Para el conde Aldrich von Steiner, ese momento llegó en forma de 3 palabras pronunciadas con desprecio en una cocina fría. Suciedad de cocina. 3 palabras que no iban dirigidas a él, que no lo nombraban, que ni siquiera reconocían su presencia al otro lado de la puerta. Y sin embargo, lo atravesaron con más claridad que cualquier cosa que le hubieran dicho en años. Aldrich empujó la puerta. No lo hizo con violencia, y eso fue quizás lo más aterrador del gesto. La empujó despacio, con una calma que no era serenidad, sino la quietud helada de una resolución ya tomada, de una decisión que no admitía vuelta atrás. La puerta se abrió con un crujido suave y el conde apareció en el umbral de la cocina con los brazos a los costados y los ojos fijos en Lady Isadora, con una expresión que ninguno de los presentes había visto antes en su rostro. No era la expresión distante y protocolaria del noble en sus obligaciones sociales. Era algo más antiguo, más desnudo, más parecido al disgusto profundo de un hombre que finalmente se permite ver con claridad lo que había estado mirando sin querer durante demasiado tiempo. Lady Isadora se giró hacia él con una sonrisa que empezó a formarse y murió a medio camino cuando leyó en sus ojos que no había nada que celebrar. Aldrich, querido, yo solo estaba... Comenzó con ese tono conciliador que usan quienes saben que han sido descubiertos pero confían en que su posición social les servirá de escudo. El conde levantó una mano, apenas un gesto mínimo, y el silencio que siguió fue absoluto. Los criados dejaron de moverse. Las llamas de las velas parecieron contener el aliento. Hasta el viento fuera de los ventanales pareció callarse por un instante, como si la mansión entera estuviera escuchando. «He escuchado suficiente», dijo Aldrich, y su voz salió baja, precisa, con el filo de una hoja que no necesita alzarse para demostrar que corta. Hizo una pausa breve, de esas que sirven no para buscar palabras, sino para dejar que las que ya están elegidas caigan con todo su peso. «El compromiso queda disuelto esta noche. Le pido a usted y a su doncella que abandonen la mansión antes de que amanezca. Mis abogados se pondrán en contacto con su familia para gestionar los detalles formales». Lady Isadora abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir con una indignación que pugnaba por encontrar la forma adecuada de expresarse sin terminar de convencerse de que lo que estaba ocurriendo era real.
¿Estás cancelando nuestro compromiso por una cocinera?, pronunció al fin, y en su voz había asombro genuino, el asombro de quien ha vivido tan cómodamente dentro de su propia superioridad que el mundo que existe fuera de ella le resulta directamente incomprensible. El conde no respondió a esa pregunta. En cambio, se giró hacia Mara, que seguía de pie junto al fogón apagado, inmóvil, con los ojos abiertos y una expresión que mezclaba el desconcierto con algo parecido a un miedo muy antiguo, el miedo de quien ha aprendido que los momentos en que la atención de los poderosos recae sobre uno raramente traen cosas buenas. «Señorita Vos», dijo el conde, y el hecho de que supiera su apellido hizo que algo se moviera en el pecho de Mara, un estremecimiento pequeño, casi imperceptible, como el primer crujido del hielo en primavera. Aldrich sostuvo su mirada con una seriedad que no era frialdad sino respeto, el tipo de respeto que se otorga a alguien a quien se reconoce por primera vez como igual. La señora Hartmann se retiró el mes pasado y el puesto de ama de llaves de esta mansión lleva semanas vacante. Si usted acepta, me honraría que lo ocupara. Su salario se triplicará a partir de mañana. El silencio que siguió fue de otra naturaleza. No era el silencio tenso de antes, cargado de humillación y de poder ejercido con crueldad. Era el silencio que precede a algo nuevo, ese instante suspendido en el que el mundo todavía no sabe bien hacia dónde va a inclinarse. Lady Isadora emitió un sonido breve y agudo. Entre la risa incrédula y el sollozo de rabia, recogió sus faldas con ambas manos y abandonó la cocina con paso furioso, seguida por su doncella, que salió sin levantar la vista del suelo. Sus tacones resonaron en el pasillo de piedra durante varios segundos, cada golpe un poco más lejano, hasta que la mansión los tragó por completo y solo quedó el silencio. Mara tardó un momento en responder. Miró al conde con esos ojos avellana que sabían observar sin delatar demasiado, buscando en su expresión alguna señal de condescendencia, de lástima, de esa caridad envenenada que a veces se disfraza de generosidad. No encontró ninguna. Solo encontró a un hombre cansado, de pie en su propia cocina en medio de la noche, que la miraba como si llevara años sin ver con claridad y acabara de recordar cómo hacerlo. «Acepto», dijo Mara en voz baja, con una sencillez que no era sumisión sino la dignidad tranquila de quien sabe lo que vale y no necesita adornarlo. El conde asintió una vez y se giró para salir de la cocina sin añadir nada más. Pero en el umbral de la puerta se detuvo un instante, apenas el tiempo de un latido, y Mara tuvo la sensación extraña e inquietante de que algo acababa de comenzar, algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado, y que la mansión von Steiner, con toda su frialdad y todos sus fantasmas, iba a ser el escenario de algo que aún no tenía nombre. Las mansiones antiguas tienen memoria. No la memoria limpia y ordenada de los libros, sino esa otra memoria más oscura y más honesta que se acumula en los rincones, en las grietas de la madera, en el olor particular de las habitaciones cerradas durante demasiado tiempo. La mansión von Steiner llevaba años guardando una tristeza que nadie había nombrado en voz alta, una tristeza que se había ido depositando capa a capa desde la muerte de la condesa madre, ocurrida hacía casi una década, y que el conde Aldrich había combatido de la única manera que conocía, llenando los espacios vacíos con obligaciones, con protocolo, con la arquitectura rígida de una vida ordenada que se parecía mucho a una fortaleza y muy poco a un hogar. Mara llegó a ese mundo como ama de llaves y encontró, detrás de los tapices y los candelabros, el esqueleto de una soledad que llevaba años habitando aquella casa con la comodidad silenciosa de quien sabe que nadie va a pedirle que se marche. Los primeros días fueron difíciles de una manera que Mara no había anticipado. No era el trabajo en sí, que conocía bien y que asumió con la misma eficiencia tranquila con la que había manejado siempre sus responsabilidades. Era la mirada de los demás criados, esa mirada lateral y cautelosa de quienes no saben bien qué pensar de alguien que ha cruzado una frontera social que todos creían inamovible. Algunos la respetaban con la frialdad de quien obedece sin aprobar. Otros, los más jóvenes, la miraban con una mezcla de admiración y desconcierto, como si Mara hubiera hecho algo extraordinariamente valiente sin proponérselo. Y luego estaba el conde, que la trataba con una corrección impecable y una distancia perfectamente calibrada,
como si hubiera trazado una línea invisible alrededor de sí mismo y estuviera determinado a no dejar que nadie la cruzara. Fue en la tercera semana cuando ocurrió el primer roce real. Mara había subido al estudio del conde para informarle de un problema con el suministro de leña para el invierno, un asunto práctico que requería su autorización, y lo encontró de pie frente a la ventana que daba al jardín, con un vaso de brandy en la mano que claramente no era el primero de la tarde, y una expresión en el rostro que no era la del noble distante de siempre, sino la de un hombre simplemente agotado. Mara presentó el problema con brevedad y esperó la respuesta. El conde tardó en contestar, como si las palabras de ella llegaran desde muy lejos, y cuando por fin se giró, sus ojos tenían esa opacidad particular de quien ha estado pensando en algo completamente diferente a lo que se le acaba de decir. «Encárguese usted», dijo al fin, con un gesto vago que pretendía ser una delegación de autoridad, pero que Mara leyó, con su inteligencia acostumbrada a observar lo que los demás preferían no mostrar, como una rendición pequeña y cansada. Hizo una pausa antes de responder, y en esa pausa pesó exactamente cuánto era prudente decir. «Con el debido respeto, señor, necesito su firma en el contrato con el proveedor. No puedo hacerlo en su nombre sin su autorización explícita, y si esperamos más, el precio subirá antes de que llegue el frío». El conde la miró entonces con una atención diferente, más enfocada, como si la precisión tranquila de esas palabras hubiera encendido algo en él. Firmó el documento sin más comentarios, pero cuando Mara se disponía a retirarse, su voz la detuvo en el umbral. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta casa, señorita Voss?», preguntó. Y había en la pregunta algo que no era solo curiosidad formal, sino una incomodidad genuina, la incomodidad de quien acaba de darse cuenta de una omisión importante. «6 años, señor», respondió Mara, sin dureza pero sin suavizarlo tampoco, dejando que el número ocupara el espacio que merecía. El silencio que siguió fue revelador. El conde bajó la vista al vaso que sostenía y no dijo nada más, pero algo en la tensión de su mandíbula indicaba que esas 2 palabras habían aterrizado en él con más peso del que esperaba. Desde ese día, algo cambió de manera imperceptible pero real. El conde empezó a cruzarse con Mara en los pasillos sin evitarla con la misma determinación de antes. Comenzó a aparecer en la biblioteca a horas en que ella supervisaba la limpieza de las estanterías, y aunque no buscaba conversación de manera explícita, tampoco se retiraba con la rapidez habitual. Mara aprendió a leer esos momentos como lo que eran: un hombre que no sabía cómo acercarse a alguien sin la mediación del protocolo, porque el protocolo había sido durante tanto tiempo su único idioma. Y ella, que había pasado 6 años siendo invisible en esa casa, descubrió que verlo de verdad, con toda su rigidez y toda su tristeza mal disimulada, le resultaba mucho más complicado de lo que habría querido. Fue una tarde lluviosa de noviembre cuando Mara encontró, en el fondo de un cajón del escritorio de la sala de costura, un retrato pequeño de una mujer de cabello oscuro con una sonrisa que se parecía mucho a la que el conde nunca tenía. La señora Brandt, la cocinera más antigua de la casa, le explicó esa noche, en voz baja y con la economía de palabras de quien no quiere revivir demasiado, que era la condesa madre, fallecida de una enfermedad lenta y cruel cuando el conde tenía apenas 23 años, y que desde entonces Aldrich había cerrado esa habitación y no había vuelto a entrar. Mara sostuvo el retrato un momento y sintió, con la claridad repentina de ciertas comprensiones que llegan sin pedirlas, que la tristeza de aquella mansión no era solo la de un hombre difícil, era la de alguien que había aprendido a vivir con una pérdida que nunca había terminado de procesar, construyendo muros donde debería haber habido puertas y que ahora, sin saber muy bien cómo ni por qué, había dejado una entreabierta. La tormenta llegó en la primera semana de diciembre sin avisar, como llegan todas las tormentas que importan, de golpe, con una violencia que hace que uno se pregunte cómo no la vio venir, aunque las señales llevaran días acumulándose en el horizonte. El cielo se cerró sobre la mansión von Steiner en cuestión de horas, pasando del gris plomizo de la tarde al negro absoluto de una noche sin luna, y el viento que bajó de las colinas del norte arrastró consigo una lluvia tan fría y tan densa que golpeaba los cristales de las ventanas,
como si quisiera entrar a cualquier precio. Los criados corrieron a asegurar contra ventanas y portones. Las caballerizas rugieron con el nerviosismo de los animales que perciben el peligro antes que los hombres. Y en el ala este de la mansión, la más antigua y la más frágil de las tres que componían el edificio, el tejado empezó a ceder antes de que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Mara escuchó el primer crujido desde el corredor superior y supo de inmediato lo que significaba. Había pasado suficientes inviernos en aquella casa como para conocer sus debilidades, sus puntos de tensión, los lugares donde la piedra y la madera habían envejecido juntos hasta ese límite precario en que la solidez se convierte en fragilidad sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde. Bajó las escaleras de servicio a toda velocidad, gritando instrucciones a los criados que se cruzaba en el camino, indicándoles que sacaran las cajas del archivo familiar del ala, antes de que el agua llegara a los documentos. No era su decisión tomarla. Técnicamente, una orden de esa magnitud requería la autorización del conde, pero el tiempo que tardaría en encontrarlo y explicarle la situación era exactamente el tiempo que no había, y Mara lo evaluó en una fracción de segundo y actuó. Encontró al conde en el salón principal, cuando ya llevaba 10 minutos coordinando el traslado de los archivos con 2 criados mayores. Aldrich entró desde la biblioteca con una vela en la mano y una expresión de desconcierto, que se transformó en algo más agudo cuando vio el estado de actividad frenética del pasillo. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó, y su voz tenía esa tensión comprimida de quien intenta mantener el control de una situación que todavía no comprende del todo. Mara no se detuvo, siguió caminando mientras le explicaba. El tejado del ala este, el archivo, el agua que ya estaba filtrándose por las vigas del tercer piso. El conde la escuchó con una atención absoluta y luego, sin cuestionarla, se remangó la chaqueta y la siguió. Trabajaron juntos durante casi 2 horas en medio del estruendo de la tormenta. Fue la primera vez que Mara lo vio sin la armadura del protocolo, sin la distancia cuidadosamente mantenida de los últimos meses, sin ninguna de las capas que un noble de su posición lleva siempre puestas en presencia de sus criados. Aldrich cargó cajas, sujetó vigas, tomó decisiones rápidas cuando ella se las presentaba y ejecutó sin queja ninguna las instrucciones que Mara daba con una claridad y una eficiencia que eran, en ese contexto, simplemente las de quien mejor conocía la casa. En un momento dado, cuando una viga del techo cedió con un ruido terrible y una lluvia de polvo y escombros cayó sobre ambos, el conde cubrió a Mara instintivamente con su propio cuerpo, y los dos quedaron agachados bajo el umbral de la puerta durante un segundo que fue, aunque ninguno lo reconociera en ese instante, mucho más largo que un segundo. Cuando la situación estuvo contenida y los criados se retiraron exhaustos a sus cuartos, Mara y el conde quedaron solos en la sala de mapas, que era la habitación más cercana al ala dañada, y donde habían depositado los últimos documentos rescatados. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro reinaba ese silencio particular que deja el cansancio extremo después del peligro. Aldrich estaba sentado en el borde de la mesa con la chaqueta arruinada y una herida pequeña en la frente que no parecía haberse notado. Mara la vio antes que él. Sin pensarlo demasiado, fue hasta el armario donde guardaban el botiquín de la planta baja. Tomó un paño limpio y regresó. «Quieto», dijo con esa economía de palabras que era su estilo en los momentos prácticos, y él obedeció con una docilidad que en otras circunstancias lo habría sorprendido a él mismo. Fue mientras Mara limpiaba la herida, de pie frente a él con la concentración tranquila de quien hace algo sencillo con el mayor cuidado posible, cuando el conde habló. «Ha salvado usted el archivo familiar esta noche», dijo en voz baja, casi como si lo estuviera pensando en voz alta más que diciéndoselo a ella. «Los documentos son importantes», respondió Mara sin levantar la vista del trabajo que tenía entre manos. «Sí», concedió él, y luego añadió, después de una pausa que tuvo el peso de algo que costaba decirse. «Pero no me refería solo a los documentos». Mara terminó de limpiar la herida y recogió el paño sin responder, pero sus manos tardaron un instante más de lo necesario en apartarse, y ese instante no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Lo que sí llegó al día siguiente.
Con la frialdad calculada de quien ha estado esperando el momento oportuno, fue una carta sellada con el escudo de la familia Krenzel. El abogado del barón, padre de Lady Isadora, notificaba formalmente al conde von Steiner que su familia consideraba la ruptura del compromiso un agravio público de consecuencias legales y sociales y que, a menos que se llegara a un acuerdo satisfactorio, procederían a difundir cierta información relativa a la naturaleza del nuevo puesto ocupado por la señorita Voss, insinuando ante la sociedad entera que el conde había cambiado a su prometida por una criada de cocina, con todo lo que eso implicaba para el honor de ambos. Era una amenaza envuelta en el lenguaje educado de la correspondencia formal, pero era una amenaza, y estaba dirigida tanto a destruir la reputación de Mara como a doblegar la voluntad del conde. Hay verdades que un hombre puede ignorar durante meses enteros mientras vive dentro de ellas, respirándolas cada día, dejándolas crecer en los rincones de su pecho, sin atreverse a darles un nombre porque nombrar algo es reconocerlo, y reconocerlo es no poder seguir fingiendo que no existe. El conde Aldrich von Steiner había pasado casi 3 meses ignorando una verdad de ese tipo, construyendo alrededor de ella una arquitectura de distancia y protocolo que cada vez requería más esfuerzo mantener en pie. La carta de la familia Krenzel fue, paradójicamente, lo que terminó por derribarla, no porque lo asustara, sino porque le aclaró con una brutalidad inesperada exactamente cuánto le importaba lo que aquella amenaza pretendía destruir. Leyó la carta 2 veces, despacio, de pie junto a la ventana del estudio con la luz gris de la mañana cayendo sobre el papel. Luego la dobló con cuidado, la guardó en el cajón superior del escritorio y llamó a su abogado. Les dictó una respuesta breve y definitiva. La familia von Steiner no negociaba bajo amenaza, y cualquier intento de difamar públicamente a una empleada de su casa sería respondido con todas las herramientas legales a su disposición. Firmó el documento, selló el sobre y lo entregó para su envío inmediato. Después se quedó sentado en el silencio del estudio durante un tiempo que no supo medir, con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas, mirando el cajón cerrado como si la carta que contenía fuera el último rastro de una vida que ya no reconocía como suya. Encontró a Mara en el jardín del ala sur, supervisando la reparación de una de las fuentes de piedra que la tormenta había dañado. Estaba de espaldas a él, con el abrigo oscuro de trabajo y el cabello recogido de siempre, hablando con el jardinero mayor con esa atención completa que ella ponía en todas las cosas, sin importar su tamaño. El conde se detuvo a unos pasos y la observó durante un momento, y en ese momento entendió, con la claridad sencilla de las cosas que llevan demasiado tiempo esperando ser entendidas, que Mara Voss era la persona más viva que había cruzado las puertas de aquella mansión en muchos años, que su presencia había cambiado algo en el aire de la casa, algo que no tenía nombre en ningún inventario, pero que era, sin ninguna duda, lo más valioso que contenía. Mara se giró antes de que él dijera nada, con ese instinto suyo para percibir lo que ocurría a su alrededor, que tantas veces lo había desconcertado. Lo miró con una expresión cautelosa, evaluando en fracciones de segundo el tono de su postura, la expresión de su rostro. «¿Ha llegado respuesta de los Krenzel?», preguntó directamente, porque así era ella, sin rodeos cuando la situación no los requería. «He enviado la mía», respondió el conde, y algo en su voz hizo que el jardinero mayor recogiera sus herramientas discretamente y se retirara sin que nadie se lo pidiera. Aldrich dio 2 pasos hacia ella y se detuvo, con las manos detrás de la espalda y una expresión que Mara no le había visto nunca, una expresión en la que la rigidez habitual había cedido lo suficiente para dejar ver debajo de ella a un hombre que estaba haciendo algo que no le resultaba fácil y que había decidido hacerlo de todas formas. «Quiero pedirle que escuche lo que tengo que decirle», comenzó con una formalidad que no era distancia sino el único idioma que conocía para abordar las cosas que le importaban de verdad. «La escucho», dijo Mara, y cruzó los brazos sobre el pecho con esa postura suya, que no era defensiva sino simplemente honesta. La postura de quien está dispuesto a recibir lo que venga, pero no va a fingir que no lo afecta. Lo que el conde dijo entonces no fue un discurso elaborado. No tenía la cadencia pulida de los hombres acostumbrados a declarar sentimientos en los salones de la alta sociedad. Fue, en cambio, algo más parecido a una confesión.
que durante meses había intentado convencerse de que lo que sentía era gratitud, o respeto, o la admiración racional de un hombre por alguien competente, que había construido cada excusa disponible para no llamarlo por su nombre, que la noche de la tormenta, cuando la cubrió sin pensarlo bajo aquella viga, entendió que el instinto no miente de la manera en que la razón a veces lo hace, y que si ella no sentía lo mismo, lo respetaría sin reservas y nada cambiaría en su posición dentro de la casa, porque lo que le debía a Mara Voss no dependía de lo que ella respondiera en ese jardín frío de diciembre. Mara lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo. Cuando él terminó, el silencio se extendió entre ambos durante varios segundos largos, con el viento moviendo las ramas desnudas de los árboles del jardín y la fuente de piedra goteando todavía en el fondo. Entonces ella descruzó los brazos, dio un paso hacia él y dijo con esa voz suya que no se adornaba nunca con más palabras de las necesarias: 6 años en esta casa y es la primera vez que alguien me habla como si valiera la pena escuchar mi respuesta. La respuesta es sí. El conde cerró los ojos un instante, brevemente, como quien acaba de soltar algo muy pesado que llevaba demasiado tiempo cargando. La mansión von Steiner no cambió de un día para otro, porque las cosas verdaderas no cambian así. Cambió despacio, de la manera en que cambian las casas cuando vuelve a habitarlas alguien que las quiere. La sala de costura que llevaba años cerrada volvió a abrirse, el jardín del ala sur fue restaurado con una atención que no había recibido en una década, y en los pasillos donde antes solo flotaba el frío y el silencio empezaron a escucharse, de vez en cuando, el sonido de una conversación, una risa contenida, el ruido pequeño y extraordinario de una vida compartida. La sociedad habló durante un tiempo, porque la sociedad siempre habla. Pero hay cosas que son más fuertes que el qué dirán, y una de ellas es la claridad de saber, con todo el peso de la propia historia, que uno ha elegido bien. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste que la justicia y el amor pueden encontrarse en los lugares más inesperados, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que el valor propio no lo otorgan los títulos ni los apellidos. Suscríbete para no perderte las próximas historias.